Apreciados hermanos, bienvenidos una vez más a este podcast de un servidor en pocas palabras. Estuvimos fuera 2 semanas, la razón ya la expliqué, hackearon mi página y tuvimos que rehacer nuevamente todo el proceso a fin de estar otra vez con cada uno de ustedes. En esta ocasión nos toca repasar y presentarles el bosquejo y el resumen de la lección número 5 que se titula Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y entonces lo hemos dividido como siempre en 3 partes: la introducción, los puntos clave y la conclusión. Como introducción quisiera decir lo siguiente para marcar la importancia de esta lección. Primero, tal vez habría que enfatizar lo que la lección señala, que sentirse excluido, alienado y separado es una experiencia que te deteriora, sino que te aterra. En el ambiente judío gentil, esto trajo una separación frustrante y hasta vergonzosa. Cristo, por su cruz, determina una diferencia dramática, ya que ella destruye las barreras y muros levantados entre ellos, judíos y gentiles. Esta es la dimensión vertical de la cruz, que disuelve la alineación y reconcilia a la gente entre sí. La cruz quita las enemistades, hace una nueva humanidad y convierte a todos en un nuevo templo. Los puntos claves de esta lección son 3. El primero es acercar y reconciliar. Y aquí señalamos varias cosas importantes. 1, que para los gentiles creyentes, considerar su pasado era importante. Por ello, Pablo lo señala en Efesios capítulo 2 y el verso 11. Su condición era, de acuerdo a Pablo, sin Cristo, excluidos de la ciudadanía y ajenos al pacto. Además, que estaban sin esperanza y sin Dios. Además de ello, el concepto de la incircuncisión y la circuncisión eran considerados una referencia de insulto. De hecho, hoy la usamos con esa misma connotación. Pero ahora, en Cristo, todo cambia. En Cristo y mediante la cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados: Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Esto nos dice más que todas, esto nos dice que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse en la cruz de Cristo. La cruz produce 3 grandes ventajas para los creyentes. Una, los que estaban lejos de Dios y su pueblo son acercados. 2, la enemistad entre grupos quedó destruida. Y 3, en lugar de hostilidad llega la reconciliación. La obra de Cristo en la cruz inunda nuestras vidas y destruye nuestras divisiones, disuelve nuestras disputas y renueva nuestra comunión y compromiso mutuos. Punto número 2 de esta lección: un correcto entendimiento. Efesios 2, 14 y 15 tal vez sean uno de los pasajes bíblicos de Pablo más mal entendidos. En este pasaje, Pablo no enseña que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Realmente, Pablo aborda el mal uso de la ley, pero la honra y asume su continuidad. Eso lo podemos ratificar en Romanos capítulo 3, 31 y Romanos 7, 12. La ley, en Efesios 2, 14 y 15, son los aspectos ceremoniales de la ley que dividen a los judíos de los gentiles. Y aquí hago un paréntesis. Este punto, como maestro de escuela sabática, es importante que lo amplíes
y lo pongas en claro allí en tu clase. Y punto número 3, en nuestro resumen, 2 elementos distintivos. El concepto de paz es importante en el libro de Efesios. Cristo crea una nueva comunidad marcada por relaciones de reconciliación y de paz, según el capítulo 2, versículos 15 al 17. Esa paz no es solo ausencia de conflicto, sino además resuena con el concepto hebreo de shalom, es decir, la experiencia de plenitud y bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Como ya vimos, la muerte de Cristo tiene beneficios verticales como horizontales, y estos últimos comentan nuestra relación o fomentan nuestra relación con los demás. Mediante la cruz, Cristo derriba todo lo que divide y además construye un asombroso templo compuesto por los creyentes. Todos entonces nos convertimos en parte de la iglesia de Dios, un templo santo, y tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y nuestros hermanos en Cristo. Pablo emplea la metáfora de la iglesia como templo, como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia. Una metáfora del templo nos ayuda a visualizar la santidad de la iglesia, el rol de Dios en la fundación y el crecimiento de la iglesia y la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia. Y como conclusión, hago 2 preguntas que me parece que es importante que cada uno la conteste. Número 1, ¿cómo puedes contribuir tú para que en tu iglesia la inclusión de todos sea una realidad positiva? Y punto número 2, ¿cómo conciliar las diferencias culturales, sociales, económicas y de edad en tu iglesia? Querido maestro, querido hermano, querido amigo, que Dios te bendiga. Y en el estudio ahora ampliado en tu clase con tu maestro, estos conceptos queden claros y la palabra de Dios brille ahora y reilumine tu vida, especialmente tu comunidad allí en la iglesia en la que tú participas, de la que tú eres parte. Que Dios te bendiga y que tengas una experiencia maravillosa con el Señor en el estudio y en el repaso de esta lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.